Leon el día de hoy. Estamos grabando a partir de este momento este Reimagine Talk. Eh, yo soy, digamos, el partner de Reimagine Education en Colombia y me encargo de representar, digamos, toda la operación aquí también en este país y también en otras operaciones en Latinoamérica, apoyando todas las operaciones que tenemos en Latinoamérica. Quiero darles algunas palabras y presentar, digamos, a nuestros maravillosos conversadores que tendremos hoy. Este Reimagine Talk está enmarcado dentro del marco de la alianza estratégica que se ha construido entre FODECEP y Reimagine Education en Colombia. Y por eso les estaba diciendo que le damos la bienvenida a este formato nuestro de Reimagine Talk, que este ya es el tercer Reimagine Talk que hacemos y que los hemos diseñado no para hacer un webinar tradicional, sino para hacer un espacio para hablar, conversar, debatir, descubrir y además compartir todas las novedades que tengamos y las visiones que tengamos del mundo educativo y tecnológico, y que eso es lo que estamos impulsando desde Reimagine Education en Latinoamérica y a nivel global con el apoyo de FODECEP en Colombia. El día de hoy tenemos el orgullo de que nos acompañe Xavier Aragay, con quien estábamos ya conversando hace unos minutos, y Javier Dubán, Amado Costa, y pues con ellos vamos a iniciar pues toda una aventura de conversar y hablar de un reto fundamental que tiene que ver con romper paradigmas en la educación superior, que es la pregunta que hemos planteado en nuestra infografía, que es cómo diseñar un modelo educativo disruptivo. Como dije anteriormente, este formato pues va más allá de un simple webinar. No solamente, aquí no tenemos dos exposiciones, sino tenemos y queremos invitarlos a participar, a implicarse, a intervenir, para que se vuelva una mesa de diálogo y nos den su opinión, visión, preguntas, todo lo que ustedes quieran al respecto. Entonces ustedes pueden intervenir, cualquiera de ustedes, cuando quieran, ya sea, digamos, a través de dejar sus opiniones o preguntas en el chat. Yo estaré muy atento, digamos, a tomarlas y seguramente a intervenir en el momento del caso. O también, si ustedes quieren, pueden intervenir directamente abriendo su micrófono y si quieren abrir su cámara, maravilloso, pero hagámoslo de esa manera mucho más flexible. Entonces, quiero presentar en primera instancia a Xavier Aragay. Xavier es un experto consultor internacional, experto específicamente en transformación de instituciones educativas y de liderazgo para el cambio. Como su nombre lo indica, está especializado en el cambio de la educación mediante metodologías de procesos de acompañamiento de innovación disruptiva, con metodologías propias, originales y que ya han sido contrastadas y aplicadas en muchas instituciones educativas en Europa, África y en una gran cantidad de instituciones en Latinoamérica. Xavier fundó Reimagine Education, que es la institución que hoy preside y desde donde está difundiendo una nueva visión de la educación centrada en algo fundamental, que es en la persona. Ese es el gran diferencial, digamos, de donde parte, digamos, la esencia de toda su visión. Y esto ha sido logrado gracias a 45 años de experiencia en el sector educativo. Para que ustedes lo sepan, Xavier fue director general de la Fundación Jesuitas Educación, desde donde escribió y dirigió una colección fundamental que los invito a conectarse con ella, que se llama Transformando la Educación, que es la obra más extensa que existe actualmente sobre una experiencia de cambio profundo en la educación. También fue fundador y director y gerente de la Universidad Oberta de Cataluña. Estoy seguro que muchos de ustedes la conocen, que si recuerdan fue la primera universidad virtual del mundo. Él la fundó, la creó, y la gerenció y la operó durante una gran cantidad, creo que más de una década, si no me equivoco, Xavier. Entonces tenemos el honor de contar con Xavier hoy. Y también tenemos a Javier Dubán, Amado Costa. Javier es el gerente general de FODECEP. Él lidera, digamos, todos los procesos de dirección y de gestión de proyectos educativos en las instituciones de educación superior a través de desarrollo académico, a través de desarrollo investigativo, definiendo de manera prospectiva líneas estratégicas de fortalecimiento institucional, diseñando planes, proyectos, etcétera, y soporta procesos de registro calificado, acreditación de alta calidad y todo lo que tiene que ver con gestión académica. Él dirige y coordina los procesos de evaluación, de autoevaluación y de gestión de calidad para programas e instituciones educativas, acorde con todas las reglamentaciones del ministerio vigentes para tal fin y obviamente pues en su experiencia es especialista
en diseño curricular, en formación docente, en educación superior, en tutorías virtuales y en manejo de plataformas, ambientes y objetos virtuales de aprendizaje, que es algo que hoy por hoy es fundamental, al igual que todo el tema de tutorías en educación a distancia. Entonces, pues creo que tenemos a dos maravillosos expertos con nosotros. Bienvenidos, Javier. Bienvenidos, Xavier. Estamos muy contentos de aprender de ustedes todos y quiero primero darle la palabra a Javier como gerente general de FODECEP para iniciar esta conversación. Javier, bienvenido y adelante. Ahora está entrando, perdona, es que Javier creo que estaba dentro, tuvo que salir y vuelve a entrar. Bueno, no, perfecto. Entonces sigamos adelante, Xavier. Si quieres empezamos contigo Sí, y claro, apenas llegue Javier, pues estaremos atentos para invitarlo. Gracias. Adelante, muy Xavier. bien. Mira, está aquí Javier, Ah, perfecto. justo. Hola, Javier. ¿Cómo están? Gran Bien, saludo para gracias. todos los que nos escuchan, para ustedes, en este marco de esta gran Gracias. alianza Reimagen y FODESEP. Bienvenido, Javier. Ya hice la introducción inicial. Te quiero dar la palabra para ya conectar con el conversatorio. Estamos felices de contar contigo. Entonces, adelante, por favor. Gracias. No, a ustedes, un saludo a todos los que están conectados en este instante. Desde el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP, nos es muy grato poder hacer este tipo de escenarios. Acabamos de terminar una reunión hace un par de minutos en el Ministerio de Educación Nacional con la viceministra de Educación Superior y creo que fue absolutamente pertinente para el tema que nos convoca. Un poquitico y permítanme tomar ahí la palabra para decir quién es FODESEP, qué estamos haciendo acá y por qué estamos impulsando este tipo de iniciativas en desarrollo de las necesidades de cada uno de nuestros países. Esto no solamente aplica porque lo estemos haciendo en este momento desde Bogotá, Colombia, un saludo desde Bogotá, Colombia, sino porque es una emergencia, es un tema emergente en absolutamente todo lo que sucede en el contexto de la educación superior. Básicamente, diría en Occidente, probablemente en Oriente tengamos unas tendencias muy parecidas, pero vamos a hablar un poquitico de Occidente y concentrarnos inicialmente en América Latina. El Fondo de Desarrollo para la Educación Superior, FODESEP, es una entidad vinculada al Ministerio de Educación Superior colombiano que se ocupa de trabajar en una de las dos dimensiones macroeconómicas, viendo el sector educativo como un sector socioeconómico. Entonces, dos variables macroeconómicas, la oferta y la demanda. Nosotros trabajamos en el marco de la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que apoyamos a las instituciones de educación superior colombianas para que de una u otra forma puedan acceder a procesos financieros y no financieros, servicios. Por eso nuestra alianza estratégica con Reimagen, porque es una de esas oportunidades de trabajo que nuestras instituciones buscan alrededor de repensarse y mejorar en términos de calidad. Entonces nosotros nos concentramos en la oferta, en apoyar las instituciones, la creación de sus programas, la modificación de sus características de calidad, en el acompañamiento a procesos y proyectos particulares que van diseñando en cualquiera de las funciones sustantivas de docencia o formación, investigación o generación de conocimiento y extensión o proyección social y servicios comunitarios que de una u otra forma diríamos que son como la base transversal tradicional de nuestras instituciones y de la educación superior en Occidente. Eh, Tenemos 119 instituciones de educación superior afiliadas. Veo a alguien conectado por ahí de Ucompensar. Un gran saludo para nuestra institución afiliada que de una u otra manera viene creciendo en unos proyectos muy interesantes, partiendo de proyectos de infraestructura física para mejores servicios a los estudiantes. Veo también por ahí algunas otras instituciones que iremos saludando a lo largo del desarrollo del webinar. Y en este marco de apoyar la oferta, los programas y demás, claro, hay que sentarnos a pensar en cómo construir modelos educativos que cada vez sean más pertinentes, que tengan mayor capacidad de trascender en las comunidades y territorios. Colombia es un gran país bello, igual que el de cualquiera de los que están aquí presentes, la bella España, el bello Uruguay que escuchaba por allá que estábamos hablando, de México, Querétaro y demás. Colombia tiene una particularidad y es que al estar permeada por los dos océanos y estar atravesada por la gran cordillera de los Andes, tiene una diversidad regional que nos diferencia radicalmente entre diferentes puntos. Eso lleva a que nuestras ofertas y a que pensar en modelos educativos pasen y sean atravesados por las formas culturales que cada una de nuestras regiones y territorios tiene.
En esas particularidades, por supuesto, hay que construir unos transversales del orden nacional que reflejen transversales del orden latinoamericano, que reflejen a su vez transversales del orden iberoamericano y que de una u otra forma redefinan también esos anhelos de ciudadanía global. Ese podría ser un primer punto para pensar en un modelo educativo que fuese disruptivo. Claro, se preguntaría uno, lo disruptivo en ese escenario, ¿cómo podría ser? Y creo que ahí es donde Reimagine ahorita nos va a dar algunos tips que nos permitan tomar elementos de reflexión, continuar con esas reflexiones profundas que venimos haciendo en las instituciones de educación superior colombianas y latinoamericanas y que nos permitan acercarnos a construir de pronto un sueño de latinoamericanicidad compartida, porque no solamente nos acerca nuestro idioma, no solamente nos acerca a eso, nos acercan nuestras raíces, nos acercan muchas veces las mismas necesidades de desarrollo, las mismas debilidades en nuestros sistemas educativos. Y ahí me referiré, para cerrar esta pequeña introducción, a algo que veníamos dialogando en este momento con la señora viceministra, y es precisamente la necesidad de hacer pertinencia en los diseños territoriales, pertinencia en los acercamientos a las necesidades de las comunidades específicas, no para hacer cosas tan separadas de las demás que por su particularidad no se pueden generalizar. No, no, no. En el marco de lo global, por supuesto, atender con diferencias y con temas esenciales a las necesidades que tiene cada una de estas comunidades, necesidades de desarrollo socioeconómico, necesidades de crecimiento poblacional, necesidades de repensar y fortalecer el pensamiento crítico. Muchos autores en este momento nos hablan de la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico. Las generaciones que nos vienen siguiendo tienen otras formas de desarrollo en ese pensamiento crítico y ahí la educación juega un papel fundamental. La educación como garante de una sociedad en desarrollo, de la sostenibilidad de una civilización. Luego, el modelo educativo tendrá dos roles: modelar la sociedad del futuro, pero también ser el reflejo de lo mejor de la sociedad del presente. Por ahí creo que vamos marcando un escenario en donde FODECEP aporta a través de las alianzas estratégicas con Reimagine, por supuesto. ¿Y por qué tenemos aliados estratégicos tan importantes y de tanta calidad? Porque precisamente los servicios, los proyectos que están desarrollando 119 instituciones de educación superior del país, en Colombia, que suman alrededor de 1.200.000 estudiantes entre todas ellas, alrededor de 45.000 docentes, más de 35.000 administrativos, presencias principales en 24 de los 32 departamentos de nuestro país y con sus sedes anexas y extensiones universitarias, permeamos al 100% de nuestro país, desde San Andrés, que es un archipiélago que tenemos en la parte más norte de nuestro país, hasta Leticia, en donde nos unimos con Brasil y de una u otra manera con todos los países del marco latinoamericano, desde el Océano Pacífico hasta nuestra bella frontera limítrofe con Venezuela y con Brasil en un punto, la Piedra del Cocuy, pasando por Panamá, en fin, en todo este universo tan maravilloso que tiene nuestro país, un aliado estratégico que lidera una estrategia compartida, nos ayuda a hacer realidad esos desarrollos de las instituciones. Paso la palabra. Muy bien. Diego, ¿te parece entonces que Xavier. empezamos el diálogo, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante, Javier, todo lo que has comentado en esta introducción. Y creo que el diálogo es muy importante que lo centremos, como hemos dicho, en cómo diseñar un modelo educativo disruptivo. Pero claro, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿un modelo educativo qué es? No lo demos por hecho porque yo creo que en educación superior especialmente, pero también en otros niveles educativos, hay a veces mucha confusión. No es lo mismo un modelo educativo que un modelo pedagógico. Y ahí es donde yo creo que empieza a haber algunas confusiones. A ver, un modelo educativo es el que marca los grandes propósitos de la institución, es el que marca los lineamientos generales, la estructura, el tipo de educación
que la institución universitaria, en este caso, quiere hacer. Un modelo pedagógico va mucho más vinculado a la actividad docente directamente, opciones metodológicas, opciones de contenido, tecnología que utilizamos. Y muchas veces en las instituciones de educación superior estamos mezclando las dos cosas. Empezamos a hablar de tecnología, luego hablamos del propósito general para luego mezclarlo con algunas opciones metodológicas. Y a mí me parece que es muy importante que centremos que cuando hablamos de modelo educativo estamos hablando básicamente de qué tipo de estudiante queremos formar, no solamente qué transmisión de conocimientos queremos dar. Porque este es uno de los elementos claves. ¿Qué propósito tenemos? Nuestro propósito es formar profesionales, solo transmitir conocimientos, asegurar que sepan todas y cada una de las disciplinas que conforman nuestro plan de estudios. Esto es una forma de entenderlo. Además, es una forma de entenderlo poco diferenciada. Porque, claro, una de las formas de diferenciarse entre instituciones educativas es establecer un modelo educativo distinto. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de persona, de profesional que nosotros en nuestra institución de educación superior queremos formar, queremos educar. Lo digo porque a veces la palabra modelo y la palabra educativo las utilizamos de forma confusa. Estamos hablando de educar, no solamente de transmitir conocimientos. Creo que esto es importante porque modelo, educativo y nos falta disruptivo. Disruptivo para mí significa diferente. Significa pensar que estamos en un mundo que se transforma muy rápidamente y que nosotros también hemos de transformar la institución de educación superior. Pero creo, Javier, que era importante un poco matizar las tres palabras. Modelo educativo disruptivo. Incluso para matizarlas, acercándolas un poco al estilo normativo que nos ha dado el Estado colombiano. Cuando hablamos precisamente de ese modelo educativo, nosotros en Colombia, sucede en muchos países, también por supuesto en América Latina, lo hacemos realidad a través de algo que hemos denominado el proyecto educativo institucional. Y ahí se reflejan precisamente esas selecciones y esas elecciones particulares de una institución. Me permito enviar un saludo a la Universidad Nacional Abierta de Distancia que nos hace compañía en este momento con uno de los directivos, porque solamente para poner precisamente a esta institución de plataforma, es una institución que se dio a la tarea de brindar escenarios educativos ayudado con metodologías y con modelos pedagógicos, pero le apuntó a una noción de país, una noción de país que se construye desde las regiones y que utiliza como metodología la distancia. Entonces, en esa medida, cuando uno hace una revisión de esos proyectos educativos institucionales para ver qué tipo de educación se están soñando, qué modelo están construyendo, encuentra uno casi que tres definiciones muy esenciales. La primera, la sociedad que anhela construir a través de la educación. Esa sociedad que anhela construir a través de la educación, de una u otra manera, matiza también el conjunto de elementos y principios educativos que elige. Es la razón por la cual también un gran saludo a la Universidad Santo Tomás, que hace presencia aquí con uno de sus investigadores, porque, por ejemplo, en la Universidad Santo Tomás se elige una educación que está matizada por una creencia alrededor del catolicismo, de una expresión del catolicismo a través de la comunidad de los dominicos. Eso marca una forma de hacer su educación, a diferencia de lo que puede suceder con instituciones de educación superior públicas de nuestro país, que de una u otra forma, desde una mirada laica, hacen una formación con un enfoque fuertemente político. Entonces, una sociedad que anhelan construir unos elementos educativos particulares de elección de la institución con la que construyen esa sociedad y en la base, por supuesto, y Xavier lo comentó muy bien, diríamos el
perfil, nosotros lo denominamos aquí el perfil del estudiante. Ese perfil del estudiante que va a tener varias dimensiones. La primera es que cómo anhelamos que nos llegue esa persona. Normalmente no nos llega con ese perfilamiento específico, entonces nosotros construimos estructuras educativas que nos ayuden a fortalecer los perfiles que requiere el país, ese país que soñamos, a través de nuestras estrategias y herramientas educativas que pasarán por lo pedagógico. Incluso nos preguntan que precisamente a Xavier ahorita una pregunta sobre las diferencias entre esos conceptos de modelo educativo y de modelo pedagógico. Claro, en el modelo educativo, desde la visión que yo tengo de la educación, lo educativo resume lo pedagógico, lo didáctico, lo evaluativo, incluso en algunos momentos puede absorber lo curricular como instrumento para hacer realidad la educación. Entonces, nuestros proyectos educativos tienen la sociedad que anhelamos, el estilo educativo que tomamos y el perfil de persona, individuo, sujeto, ciudadano que esperamos pueda construir su proyecto de vida profesional a través de esa educación que ofrecemos. Más o menos como por ahí hemos notado nosotros en la literatura que sucede. Diego, adelante. Fíjense que hay un comentario muy interesante de uno de nuestros asistentes que dice que es muy llamativo este tema de invitar a diferenciar los conceptos y entenderlos bien, porque en muchos países, ¿sí? De instituciones, las mismas figuras de líderes de la institución desconocen las diferencias conceptuales entre esos dos temas y partiendo de eso hay impacto en los proyectos del futuro. ¿Ustedes qué opinan de ese comentario de nuestro invitado? Bueno, si me permites, Diego, y muy de acuerdo con lo que Javier dice, ¿no? Yo creo que este es uno de los problemas trascendentes de todas las instituciones de educación superior, permíteme, Javier, en Colombia, pero también en el mundo, ¿no? Se hacen PEIs, ustedes le llaman PEI, en muchos otros países también, que son documentos a veces maravillosos, pero que no están, digamos, concretizados, encarnados, vividos dentro de la propia institución. Son a veces documentos que hay que hacer, pero que venimos de una inercia, recuérdenlo, que la institución de educación superior transmite conocimientos, da títulos, a veces estos títulos homologan para poder socialmente actuar, pero históricamente, viniendo del siglo pasado, muchas veces el modelo educativo no ha estado, no ha sido un elemento clave. Y yo creo que va a jugar y está jugando ya un papel cada vez más importante, más emergente, ¿no? Alguien ha preguntado en el chat qué diferencia hay entre modelo educativo y modelo pedagógico. Vamos a clarificarlo claramente. El modelo educativo, como Javier ha dicho, está vinculado con los grandes propósitos. ¿Qué mirada tiene mi institución a la sociedad y al mundo? ¿Qué mirada tiene a la persona? ¿Qué queremos? ¿Una persona que sepa cooperar, que sea creativa, una persona que sea emprendedora, que además de un aprendizaje para una práctica profesional, también se construya personalmente? Somos una universidad que tiene por objetivo, lleguen como nos lleguen los estudiantes, ayudarles a salir mucho mejor personas y profesionales de lo que han entrado. ¿Qué rol debe de jugar el alumno? ¿Qué rol va a jugar el docente? ¿Cómo entendemos el papel del currículo? ¿Cómo vamos a evaluar? En definitiva, el modelo educativo son los grandes lineamientos. Y luego el modelo pedagógico es la concreción de esto en un entorno determinado. Y ahí, ¿qué opciones metodológicas puedo hacer? No es lo mismo la clase inversa que trabajar por proyectos, no es lo mismo optar por metodologías activas o combinar con las clases magistrales. Ahí empezamos con opciones metodológicas. Luego hay las opciones de contenido. Ustedes saben que el contenido que se transmite y se aprende no es neutro. Como nuestros estudiantes accedan al contenido, estamos conformando su mirada al mundo y estamos incluso ayudándoles a conformarse como personas. ¿Y qué tecnología vamos a utilizar que dé apoyo a todo esto? Esto forma parte del modelo pedagógico. Una de las cosas más importantes es ayudar a los líderes de la universidad a conocer esto, a distinguir esto, y luego hacer que los PEIs correspondientes respondan a una estrategia y que esta estrategia baje y que llegue incluso al docente que está en el aula, para que el modelo educativo concretado en el modelo pedagógico llegue al estudiante y realmente impacte para asegurar que este perfil del estudiante o perfil del egresado o perfil
de salida sea una realidad. A mí me parece esto extraordinariamente importante y por lo que observamos nosotros en las instituciones de educación superior en el mundo, esto va tomando una importancia cada vez más alta. Antes se podía hacer un PEI y luego olvidarse de él. Antes todos transmitíamos conocimientos y ya está, pero hoy la diferenciación es muy importante. Como Javier decía, la contextualización territorial. La universidad debe de contextualizarse en un territorio, en una comunidad, y esto también forma parte del modelo educativo. Por tanto, todo esto, fíjense, es muy importante, porque además, permítanme, y Javier, tú me dirás también qué piensas, pero hay muchas instituciones que no tienen modelo educativo realmente. Y este yo creo que es un problema de partida importante. O dicen haberlo escrito, pero ya sabemos que entre lo escrito y la realidad hay una cierta distancia. Javier, ¿qué piensas de esto? Incluso, estoy absolutamente de acuerdo porque incluso en algunos momentos de nuestra historia, tal vez hace unas 2 décadas que comenzamos con la tendencia fuerte de por lo menos tratar de poner por escrito esos anhelos, esos estilos educativos que cada institución debería marcar a través de sus proyectos educativos institucionales, se nos convirtieron en documentos. Y esos documentos quedaban maravillosamente empastados, metodológicamente muy bien hechos. Eh, Empresas asesoras brindaban unos escenarios, se hacía un gran cóctel de lanzamiento, por supuesto, cómo no recordarlo. Y luego él quedaba en la oficina en este caso, de muchos de nuestros rectores, quedaba allá. Y entonces cuando venía alguien a visitar, decían, miren, ese es el proyecto educativo institucional y era el libro allá, un borde dorado con letras maravillosas y allá y encerrado en una vitrina de vidrio, incluso con iluminación, se veía muy bien, muy bien, muy bien. Y cuando iba uno a verificar qué estaban haciendo en las prácticas, estaban haciendo algo absolutamente diferente, algo en donde si uno le pregunta cómo es el estilo educativo de su institución, sí, anhelos educativos, Marta Alejandra, efectivamente, que de una u otra forma nos dejaban en un ideal realista, pero que no se hacían realidad. Y poco a poco, claro, pasaban los años y un documento allá guardado durante 7, 8 años, 10 años, donde nadie lo revisaba, donde no se verificaba pertinencia, eh, perdía el sentido y las personas de una u otra forma en la organización se ocupaban solamente de hacer operativo el día a día, abrir los salones, que los estudiantes lleguen, se sienten, que el profesor llegue puntual, que dé la clase, que tome las evaluaciones, que suba todo al sistema. Y poco a poco, cuando comenzamos a mirar mucho más allá, porque entra toda la cultura del aseguramiento de la calidad educativa, el aseguramiento de la calidad de lo que hace la institución, pues construimos procesos, proyectos y demás y formatos maravillosos y aseguramos que se llegue puntual, que el docente sí vaya, que el estudiante no se duerma, que sí haya conectividad, que son cosas importantes, pero no son las más importantes, porque eso no nos diferencia, y Xavier lo comentó muy bien. O sea, todos haciendo exactamente lo mismo. Entonces me da lo mismo si lo estoy haciendo en una gran ciudad, si lo estoy haciendo en un pequeño municipio cuyas necesidades son de orden agrícola y educativamente yo debería concentrarme en otro tipo de prioridades para que esa población fuese capaz de transformar su calidad de vida y demás. Creo que ahí hubo una pérdida temporal. Hoy en día estamos surgidos y yo voy a tocar ese último término de disruptivo, ¿sí? Porque ya no es solamente si nosotros queremos hacerlo, ya no es solamente si que de repente nos sentamos a pensar en la siguiente sesión de comité de rectoría, decir, vamos a hablar de lo disruptivo hoy, ¿qué piensan ustedes de lo disruptivo? ¿Será que hacemos disrupción? ¿Será que no hacemos disrupción? No, hoy en día son nuestros estudiantes. Ya no nos dicen, mire, yo para acceder a contenido, y qué bien la mención que hacía Xavier al inicio, para acceder al contenido yo lo encuentro libre, disponible, con excelentes videos, ahora ya con realidad aumentada, ya con inteligencia artificial, le pregunto a ChatGPT y ya me lo pone ahí con portada para imprimir y entregar a mi profe. No, yo quiero una experiencia educativa, una experiencia que toque mi esencia como ser humano y que en esa experiencia educativa que toca
mi esencia como ser humano, de una u otra forma yo transforme mi vida. Una experiencia en una institución que está aquí presente con una de sus directivas, mencionábamos nosotros una experiencia educativa de calidad, lo mencionábamos en ese momento, hace un par de años, ¿sí? En donde el estudiante sentía que había un escenario educativo, no un escenario de repetición y transferencia de conocimientos, en donde solamente me sacaban calificaciones y demás. No, tenía yo una experiencia y eso es lo que nos está demandando y creo que por ahí puede haber elementos de irrupción maravillosos. Xavier y Javier, hay unos comentarios de Marta, Floralba, de Antonio, muy interesantes y voy a plantear lo siguiente. Partiendo de lo que tú, Xavier, nos has dicho de los conceptos, ¿qué tan importante es definir un modelo educativo disruptivo para fortalecer la identidad propia de cada institución y para diferenciarse en un mercado volátil y cambiante y que ese modelo sea un modelo perenne en el tiempo a pesar de los cambios? Fíjate que el concepto de identidad propia ha sido muy preguntado por las personas acá. Me interesaría saber sus comentarios sobre eso y cómo partiendo de eso crear ese modelo educativo disruptivo. Bien, yo estoy muy de acuerdo con lo que Javier ha dicho. Yo creo que se ha terminado la época en la que uno podría ser una institución de educación superior que ofrecía contenidos, ofrecía titulaciones, más o menos igual que los de tres calles más abajo. Necesitamos diferenciarnos y necesitamos saber exactamente quiénes somos y qué ofrecemos y necesitamos además que lo que decimos que ofrecemos sea una realidad al interno, al interior de la institución. Y eso pasa por eh, identificar qué modelo educativo tengo o digo que tengo, cómo está este modelo realmente en las aulas, qué nivel de apropiación el profesorado tiene y hace de este modelo educativo, cómo evolucionamos el modelo educativo, porque a lo mejor lo definimos antes del COVID, y permítanme, pero es que entre antes del COVID, después del COVID, hay un siglo, prácticamente, si me permiten esta forma de, de verlo, porque al final esto es lo que hace de una institución de educación superior, es lo que hace que tenga ADN, que tenga personalidad. Y al final la calidad educativa es esto, es el saber qué modelo tengo, qué estoy, digamos, ofreciendo, incluso medirlo y poderlo ver. Porque, claro, nosotros en las universidades, y Javier, supongo que estarás de acuerdo, explicamos el método científico, exigimos en examen el método científico, pero hemos de aplicarnos el método científico a nosotros mismos como institución. Un modelo educativo no deja de ser una hipótesis. Es decir, ¿qué hipótesis tengo? ¿Cómo quiero que mis alumnos tengan experiencias? Pero luego esta hipótesis hay que verificarla. Y hay medios para hacerlo. Se puede evaluar, se puede observar, se puede medir. Y entonces, esta hipótesis hay que verificar hasta qué punto la estamos realizando, hasta qué punto la estamos llevando a cabo. Y por tanto, ahí es donde mi impresión, nuestra impresión, viendo cómo emerge la innovación educativa en las instituciones de educación superior, este es ya y va a ser un elemento clave en los próximos años. Marta Alejandra nos dice una cosa muy interesante en el chat. Dice, no necesitamos crear mundos paralelos en educación. La realidad precisamente perfecta es perfecta para crear, sí. Pero ahí hay una tensión natural, ¿no? Y es nuestra realidad, de una u otra forma, pensemos en que fuera, vamos a ponerle una categoría que de pronto en términos educativos no aplique, pero pensemos que es exitosa socialmente. Nuestra realidad inmediata es exitosa para el grueso de la población. ¿Qué debería ser una educación en una institución? De repente, hacer permanente ese éxito. Probablemente sea una forma de verlo. Pero precisamente en esa realidad, nuestra realidad no es exitosa para el grueso de la población. Puede ser exitosa para una particularidad, pero en un mundo que cada vez reclama mayor posibilidad de atención de detalle del particular. Yo quiero una educación que me construya mi proyecto de vida, pero mi proyecto de vida altamente seguro es diferente al proyecto de vida que Diego
tiene en este instante y el de Diego es diferente al que tiene Xavier y el que tiene Xavier es diferente a todos los de su equipo de trabajo, pero nos une diríamos, una base compartida, que es lo que llamamos comunidad, ¿cierto? Entonces hay que construir una educación entre esas dos tensiones, en que impulse, diríamos, los principios fundamentales, porque tampoco podemos decir que acabemos todo lo que hemos construido en los últimos, no sé, 890 años de historia de las universidades, incluso más antiguas, pero, y porque de hoy en adelante sí va a aparecer una nueva forma institucional de realizarlo. No, pero tampoco podemos decir que 1000 años de institucionalidad no se pueden cambiar, tampoco. Entonces, en esa tensión hay que precisamente desarrollar esos elementos educativos que nos permitan a nosotros hacer que esos proyectos educativos que nos decía alguien ahí, que se vuelven obsoletos y se vuelven palabras sobre mármol, no, que sean lo suficientemente flexibles para conservar los principios de elección fundamentales y que esos principios de elección fundamentales en términos educativos se vayan movilizando y se vayan flexibilizando con los cambios en el contexto. El cambio del contexto en este momento, la sola entrada en vigencia de todos los instrumentos de inteligencia artificial, nos han a nosotros convocado a crear por lo menos comités de reflexión al respecto. Han cuestionado las formas didácticas de nuestros docentes universitarios, sus formas de desarrollo pedagógico. En otros momentos hablaríamos de diferentes escuelas y hoy en día dice uno, estas escuelas pedagógicas para el contexto en donde desarrolla la educación en mi institución ya no tienen vigencia. ¿Qué hago? Cambio la escuela y la corriente de pensamiento, pero conservo mi estilo educativo. Y cierro esto solo para decir una cosa. En Colombia, en algún momento una universidad, y me va a permitir mencionarla, que es la Universidad Javeriana, es una institución eh, de, de la Iglesia Católica, de una comunidad, y la Javeriana había desarrollado un estilo que le permeaba a sus egresados y a sus estudiantes y lo usaban en una frase, y era Javeriano ayuda Javeriano. Y entonces se creó un estilo de conformación educativa que hacía que ellos estuvieran en un estilo y uno reconocía a un profesional de algunas áreas porque era de esa institución, porque habían logrado marcar el estilo de comportamiento de las profesiones futuras. Creo que ahí hay unas maneras específicas de lograrlo. Cuando uno ve otras instituciones muy grandes de nuestro país, tienen unos estilos muy característicos. Sus egresados se centran en eso. Sus programas académicos, a pesar de un programa de administración que las 302 instituciones vigentes en nuestro país, las 302 yo creo que 301 tienen programas de administración de empresas, pero hay 4 o 5 donde uno distingue a ese administrador de empresas por un estilo educativo, por el estilo con que piensa, por el estilo como desarrolla sus procesos en la sociedad, por su estilo de comunicación, por su estilo de conformación de equipos de trabajo. Y creo que ahí es uno de esos elementos que Xavier mencionaba insistentemente en las menciones que ha hecho hasta el momento. Ahí se identifica que hay una forma de hacer la educación única, única de una institución. Claro, y es que fíjate, Javier, una cosa importantísima que a veces cuesta mucho de entender y les cuesta incluso a los líderes de las instituciones de educación superior. Claro que, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Un licenciado en Derecho tiene que saber Derecho, es obvio, pero como acceda a este conocimiento, la forma en cómo aprenda Derecho conforma el tipo de persona que sale de la universidad. No es lo mismo aprender derecho a base de clases magistrales que aprender derecho resolviendo casos en equipos. No es lo mismo aprender las diferentes asignaturas de derecho aisladamente que trabajarlo interdisciplinarmente. No es lo mismo. Hay evidencia científica de esto. Hay muchos estudios que demuestran que la forma como se accede al conocimiento, y ahí es la importancia del modelo educativo y del modelo pedagógico, conforma el tipo de estudiante que sale de nuestra institución. Porque aún hay una creencia que viene muy del siglo XX que dice, bueno, mira, déjame de historias, lo importante es que sepa derecho. Sí, claro, pero de la forma que acceda a este conocimiento, conforma clara y evidentemente, y ahí digo evidencias científicas de eso,
el tipo de profesional que estamos formando en nuestra institución. Y perdóname, Diego, yo quiero tomar una de esta última idea para tocar dos elementos. Uno que a veces se nos pasa y que está en una de las preguntas que nos ponen en el chat. Y me voy a atrever con el permiso del señor rector de la Corporación Tecnológica de Bogotá a comentar un caso de éxito que tiene él. Y es una institución que durante 6 décadas estuvo desarrollando un modelo educativo que estaba mediado por lo presencial. Y un día se ponen a analizar el contexto y dicen, venga, ¿qué pasa si nosotros nos volvemos digitales? ¿Qué pasa si nos pasamos a hacer lo digital? Y la decisión no fue acabemos con todo lo que hicimos durante 60 años, no, fue tomar esos elementos distintivos e incorporarlos diríamos, en unos nuevos enfoques acompañados con nuevas tendencias, con nuevas formas de ver la pedagogía, con nuevas formas de ver a los docentes. Y creo yo que en la fase en la que se encuentran actualmente, que es un trabajo de no lo dejemos solamente en los documentos muy bien construidos, con oportunidades siempre de perfeccionamiento, por supuesto, sino démonos a la tarea de replicarlo con toda la comunidad. O sea, si yo hago un cambio tan drástico, tan trascendental, debo garantizar que todos los participantes sean capaces de involucrarse, comprenderlo, hacer una inmersión profunda sobre esas maneras de pensar. Eso va a llevar a que muchos de repente no lo acepten, les parezca muy difícil. Nuestra gestión del cambio con naturaleza nos lleva pero yo siempre lo he hecho así, siempre me ha funcionado y ahora me van a decir que van a cambiar y por qué va a cambiar después de 30 años, no me parece justo. Claro, la gestión del cambio no va a ser sencilla, pero creo que a propósito de varias de las preguntas que tenemos en el chat en donde nos dicen, pero si los docentes no comprenden, pues si educativamente no convencemos a los de casa, educativamente, ¿cómo vamos a convencer a los que están llegando a casa? El primer gran esfuerzo es comprometámonos nosotros y creámonos la historia, creámonos la tendencia, creámonos el proyecto, creámonos la forma de educación que estamos construyendo. Y eso es, solo ahí, yo siempre pongo en mi equipo de trabajo 3 elementos: persistir, insistir y nunca desistir. No hay otra manera. Persistir, insistir y nunca desistir. Pero otra vez, claro que sí, pues, eh, hombre, somos nosotros los que estamos tratando de convencer al mundo de un estilo, pues convenzámonos nosotros, pero es que ya hicimos 2 capacitaciones. Bienvenida a la tercera. Pero es que ya lo hicimos sin ayuda. Bienvenida a la ayuda. Que es que Reimagine quiere acompañarnos. Bienvenido Reimagine. Por Dios, cómo no va a ser la insistencia si es que estamos hablando de la creencia fundamental de una institución de educación superior, su estilo educativo? Entonces creo que esos dos elementos son fundamentales. Para llegar al docente hay que convencer al docente del estilo de la institución. Y si es un docente que se nos presenta mucho en algunos escenarios de nuestro país, que trabaja una pequeña parte de su tiempo en una institución y luego trabaja otra pequeña parte de tiempo en otra institución, debe ser capaz de distinguir el estilo de las dos instituciones y responsablemente trabajar en esos dos estilos como lo hace cada institución, porque deben ser dos modelos diferentes. Y ahí la gestión del cambio se vuelve todavía más compleja. Ese es el reto para los rectores bueno, menos mal en este momento no nos toca a nosotros ser rectores y le dejamos esos retos a los que sí tienen que hacer la tarea. Fíjate, Javier, que has tocado, yo creo, un punto fundamental, la palabra cambio. Es que si no se acepta, digamos, que esto implica un cambio en el mindset desde el consejo directivo, rectores, vicerrectores, etcétera, nunca el docente le llegará al cambio, ¿sí? Entonces, esto implica humildad, aceptación y disposición a persistir, como tú dices, en ese tema. Y tocando ese punto, quería hacer una pregunta a Xavier. Xavier, en tu experiencia global, y teniendo en cuenta la palabra cómo crear un modelo económico, un modelo de educación disruptivo, ¿cuáles son estas recomendaciones que das? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son los puntos claves y factores claves de éxito para hacerlo ordenadamente? Mira, yo te agradezco mucho la pregunta porque a veces ahí es donde debemos de insistir y seguro que Javier estará de acuerdo. Lo primero que hay que ver es que el Consejo Superior, el equipo directivo, el rector y su equipo han de saber que aunque tengan un documento escrito con el modelo educativo, hemos de ser capaces de reconocer que tenemos oportunidades de mejora, de reflexión, de transformación y cambio.
Y podemos entrar por muchos sitios, en revisarlo, en ver realmente si llega al aula, ver realmente si está al día de lo que es emergente, conectarlo con el perfil del estudiante. Hay muchas formas. Pero muchas veces, yo no sé, Javier, si tú te lo encuentras, pero yo sí que me lo encuentro, que te encuentras a un rector o a un equipo y dice, no, no, nosotros ya tenemos documento educativo, ya tenemos modelo. Yo digo, no, no, no tengo ninguna duda. El tema no es que lo tenga. El tema es que seamos capaces de ver cómo se concreta, hasta dónde te llega, cuándo fue definido, cómo podemos evolucionarlo. Y ahí es donde tenemos todos oportunidades, porque muchas veces también te encuentras docentes de instituciones de educación superior que intentan hacer experiencias muy interesantes de innovación y cambio y que se encuentran con una institución que a veces por canales administrativos, burocráticos o lo que sea, tampoco facilitan esto, ¿no? Entonces, el consejo es, sentémonos, reflexionémonos, regalémonos tiempo, porque otro problema es que parece que las instituciones de educación superior no tienen tiempo, no tenemos tiempo, vamos siempre corriendo, no podemos pararnos, no porque ahora hay que cumplir, no porque ahora sale una norma, no porque... Yo digo, sentémonos un momento, levantemos la mirada, miremos de dónde venimos y sobre todo dónde queremos ir, dónde queremos estar, porque es que si no, el mundo va muy rápido en el cambio. Por tanto, ¿cómo afrontar esto? Sentémonos, hablemos, reflexionemos, identifiquemos, veamos, diagnostiquemos y avancemos. Y Javier, una pregunta para ti también que nos acaban de hacer es, ¿cómo hacer esta reflexión y esa transformación si tenemos parámetros tan estrictos a nivel de los entes gubernamentales? Tú que vienes del Ministerio de Educación. Eso no puede ser una barrera para transformarnos, para cambiar nuestro mindset y nuestro modelo. ¿Qué opinas de eso? Yo sigo pensando, y se lo decía hace unos 40 minutos al equipo del ministerio, al director de calidad, que eh, fundamentalmente cuando nosotros, los actores de base, no participamos activamente en la construcción de esas normas, normalmente las normas van a ser construidas a expensas de nosotros y nos van a decir, usted tiene que hacer esto. Venga, pero eso no me aplica. Pero pues usted nunca me dijo que no me aplica, pues tiene que hacerlo de aquí en adelante. Eso, un primer paso tiene que ser en que debemos participar activamente en los múltiples escenarios que hoy en día nos permiten los medios sociales de comunicación, los medios de participación para poder eh, aportar nuestras ideas. Y Xavier lo comentaba solamente con una pequeña frase que decía, hace un siglo, antes de pandemia, y nuestro siglo después de pandemia. Perdón, hago un parafraseo, ¿cierto? O sea, que hoy en día yo pueda decir que no puedo participar en la construcción de una norma, creo que no es tan preciso, ¿cierto? Faltaría un poquitico más de participación de nuestras comunidades. Lo segundo es que tenemos que tener siempre, si ya miramos desde los consejos superiores y los líderes de las instituciones, siempre tenemos que procurar que haya representatividad de todos los actores de las comunidades para que no sientan ellos que simplemente hay una restricción. Eh, las restricciones existen en la medida en que queremos por lo menos estandarizar algunos elementos, pero hay algunos elementos que poco a poco nos damos cuenta que no podemos estandarizar, ¿sí? Yo no puedo estandarizar el humor, decimos en Colombia, el genio con el que llega un estudiante a la clase. ¿Llegó de buen genio o llegó de mal genio? ¿No? Yo no puedo estandarizarlo. Entonces, solo entran los que estén de buen genio porque ellos son los que me ayudan a cumplir mi modelo educativo. No, pues, va a ser difícil que esa institución logre cumplir con su modelo educativo porque pues nosotros somos una variable multivariada, ¿sí? Más o menos. Entonces, nuestros días pueden ser absolutamente acíclicos o cíclicos y no podríamos determinar cómo comportarnos. Y en esa restricción, y por eso hacía yo la mención al aseguramiento de la calidad, ¿qué aseguro? Realmente aseguro mi modelo. ¿Cómo? Con algunos criterios compartidos de calidad. Y hoy en día me alegra ver a mí que la legislación colombiana en educación superior permite reconocer las identidades, permite reconocer las particularidades. Y no siempre nosotros, instituciones de educación superior, aprovechamos eso para mostrarnos únicos. No siempre lo aprovechamos. Y entonces tenemos la tendencia a decir, claro, es que a mí la norma no me deja.
No, creo que la norma es flexible, incluso a veces hay normas que crean flexibilidades que nosotros no aprovechamos, normas que nos permiten acreditarnos de alta calidad de maneras particulares, normas que nos permiten crear ofertas educativas en regiones de maneras muy individualizadas, normas que nos permiten a nosotros compartir con otra institución. ¿Por qué no si tenemos ciertas similitudes, ciertas congruencias alrededor de nuestros modelos educativos? ¿Por qué no construimos algo juntos? ¿Por qué no hacemos un clúster de instituciones para beneficiar a una región? Eso existe, pero no lo usamos. Entonces yo ahí, en esa tensión que siempre que marqué durante nuestra sesión de hoy, creo que hay los dos polos y que deberíamos tratar siempre de estar convergiendo utilizando lo mejor de los dos mundos. Y sí, efectivamente estamos llegando hacia el final, Diego, entonces, eh, Sí. por favor, una Nos quedan cuatro orientación. minutos, los invito, digamos, a sus últimas preguntas. Xavier, estos últimos minutos, hay preguntas relacionadas con, si nos puedes contar algo de casos de éxito de modelos disruptivos que tú hayas conocido, Europa, África, en Latinoamérica, si nos puedes resumir algo como un mensaje final también. Bueno, esto daría para otra hora. Sí, claro, claro. Hay muchos modelos y casos de éxito y nosotros hemos ayudado también a generar algunos. Por ejemplo, una universidad de Bolivia, es un país que está aquí al lado, que hemos trabajado con ellos los últimos 3 años y están ofreciendo la carrera de medicina con un modelo educativo disruptivo. Y es que los alumnos desde el primer semestre resuelven casos clínicos, cosa que en las carreras de medicina, y les pongo este ejemplo expresamente, uno no resuelve casos clínicos hasta el cuarto año. Pues estos alumnos, con un modelo que hemos definido conjuntamente, trabajan en casos clínicos, equipos de profesores, equipos de alumnos, y aprenden haciendo y buscan los contenidos en función de los diagnósticos que van haciendo. Y está teniendo un éxito impresionante. Porque claro, es una oferta de medicina muy distinta de la de al lado, que es muy clásica. Primero estudio los huesos, luego los órganos y a lo mejor en cuarto o quinto veré un caso clínico. Les pongo este ejemplo. O estamos trabajando con la Universidad de Mondragón aquí en España desde hace 4 años, que se caracteriza por ser una universidad dual. En su modelo educativo está la dualidad. Es decir, los alumnos estudian, trabajan y estudian. Y está el modelo muy bien definido en este sentido porque no es sencillo y no es fácil. Y es muy disruptivo. Entonces, les podría hablar de muchos más casos, pero lo importante es ver si yo tengo el propósito de hacer esto. Si creo que en mi institución esto es muy importante, porque entonces va a ser un caso de éxito. Claro, si mi punto de partida, Javier y Diego, es voy a hacer algo si las leyes me lo permiten y si la norma me lo... Ya estamos entrando de otra forma, ¿no? Entonces creo que ahí está el punto. Gracias, muchas gracias, Xavier. Bueno, estamos ya entrando. Javier, te doy unas últimas palabras para agradecer y yo doy el cierre del evento porque desafortunadamente pues hay que cumplir la agenda para todos. Realmente hay la oportunidad. Hoy en día nuestras comunidades claman por identidades particulares, por alguien que les ayude a construir identidad. Eh, Nosotros tenemos maravillosos docentes, administrativos, egresados que quieren repensar a nuestras instituciones. A veces simplemente es crear el escenario y ellos mismos son capaces de generar las estrategias. Otras veces son un poco más duras, la gestión del cambio, pero tenemos que construirlo. Cada uno de nuestros países, cada uno de nuestros sistemas educativos es multiverso, es pluricultural, es diverso, y en eso es donde tenemos que encontrar las soluciones. Una educación que no es capaz de repensarse a sí misma, tal vez no sea lo suficientemente educativa. La invitación, fruto de este momento de reflexión, es precisamente a que nos unamos, busquemos los escenarios. El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior puede ser el aliado estratégico que les ayude a ustedes a encontrar unos aliados como Reimagine y construir ahí eso esencial, lo fundamental, la chispa que les ayuda a construir a ustedes la gran llamarada de cambio en el país. Fantástico, fantástico, Javier. Gracias por sus aportes, Xavier, Xavier y Javier. Gracias por todo. Hemos aprendido muchísimo. Gracias a todos por su participación. Quiero recordarles que todos recibirán la grabación
de este webinar, de este talk que hicimos hoy, y esperamos que les haya contribuido mucho para algo con lo que quiero terminar. La transformación empieza desde el mindset de cada uno de nosotros, desde el mindset de los miembros del consejo directivo, de los rectores, de los vicerrectores, y desde ahí tenemos que comenzar el cambio. Entonces, un abrazo para todos, gracias por su tiempo, feliz tarde de este jueves en Latinoamérica. Un abrazo. Un gran Muchas abrazo. Un gracias, saludo a todos Javier, nuestros aliados. encantado. Hasta la próxima. Seguimos. Por Diego, favor, que así gracias. sea. Saludo a Alberto Merani.